Así que muchas gracias. Y lo otro, los niños de los exploradores y los niños pasan normalmente a las salas de instrucción, como lo hacen regularmente. Muchas gracias. Amén. Un hermano muy querido y no escuché ningún amén. En serio. Así es. Mientras salen los niños y los exploradores, saludos les traigo de Stephanie. Los que son nuevos o que llevan un tiempo, que llegaron después de que nosotros nos fuimos, les cuento, nosotros somos de aquí, de Red Vida, somos de la iglesia y nos fuimos hace 7 años y medio a Suiza y estamos como misioneros allí, estamos trabajando en una iglesia, pastoreamos junto a, hay un pastor principal y habemos 2 pastores más y los 3 pastoreamos una iglesia suiza y hacemos harto trabajo ahí con suizos, también con diferentes personas de diferentes idiomas también, incluido español, inglés, y trabajamos haciendo ahí el ministerio en Zurich. Gracias, trabajamos ahí haciendo el ministerio en Zurich, en Suiza. También tenemos un ministerio hacia Israel, también tenemos hartas cositas que hacemos en Israel con hermanos en Jerusalén y también con sobrevivientes del Holocausto. Mi esposa principalmente tiene el corazón, Dios la ha tocado mucho hacia los sobrevivientes del Holocausto, entonces juntos estamos también ahí haciendo algunas cosas. Ella va pronto a Israel junto a un grupo de suizas también a estudiar juntas la palabra de Dios y estar ahí. Estamos siempre en eso nos movemos, en Zurich y en Israel y por supuesto aquí en Rancagua. Estamos súper contentos de estar. Mi esposa quedó en Suiza junto a nuestros hijos Josías de 14 y Jaron de 10 y está conmigo, vino Joel que tiene 16, está por allá atrás, así que la pueden saludar después. Ahí dijo chao. Así que eso, somos de la casa, amamos Red Vida, somos de aquí, nos sentimos de aquí, sentimos la cobertura, sentimos las oraciones también de ustedes, de verdad. Lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a decir. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice algo que yo me identifico mucho. Él dice: nadie puede hacerme un favor más grande que orar por mí. Y como misioneros, más que el sustento económico, que en Suiza es todo un desafío, más que eso, nosotros esperamos y anhelamos y agradecemos las oraciones de la iglesia y vemos las oraciones haciéndose reales. Llegué hoy día y se me acercó una persona aquí a la iglesia para traerme a su hijo, Pablo, no recuerdo su edad, bueno, no le pregunté, unos 8 años quizás, y Pablito, y quería contarme que ellos oran por nosotros. Entonces la mamá estaba feliz de que pudiera a su hijo ver por quién estaba orando, para que viera el niño por quienes estaban orando. Y de verdad nosotros como familia agradecemos las oraciones, de verdad. En este mismo minuto hay personas orando por nosotros también en Suiza, por este tiempo orando por ustedes, orando que el Señor hable, que el Señor nos revele, que el Señor se muestre a nosotros. Como siempre digo, y perdonen que sea majadero, ya lo dije una vez, pero creo que entregar información, que es algo que uno puede hacer cuando está aquí con el micrófono, entregar información es algo que solo enriquece el intelecto, solo uno crece allí, que no es malo necesariamente, pero cuando hay una revelación de Dios para tu vida, esa revelación te toca tan profundo que tiene y cambia tu manera de vivir y tu manera de caminar. No es un cliché, no es palabras que suenan así como wow, qué linda, no, es una verdad que hemos experimentado como familia, es una verdad que estamos viviendo, es una verdad que estamos viendo cómo una revelación puede transformarnos de una manera especial. Hace pocos días atrás mis hijos Joel y Josías fueron a un campamento, habían más de 5.000 jóvenes en Basel, en Suiza, y tuvieron un tiempo muy, muy hermoso. Dios estuvo ahí tocando a muchos jóvenes, y al llegar a casa tuvimos una discusión con mi hijo. Se puso un poquito rebelde, entonces tuvimos una discusión y se fue molesto, se enojó y se fue a su pieza molesto, después de venir de un retiro
después de venir de eso, él se sentía como, era extraño de haber estado en un lugar tan hermoso y de pronto sentir esta rebeldía, y se molestó y se fue a su habitación. A los 5 minutos bajó a la cocina y se me acercó y yo le di un abrazo, y él entonces comenzó a hablar y comenzó a llorar y me dijo: papá, cuando subí a mi habitación, cuando entré a mi habitación, vi aquí delante mío un salmo, vi el nombre del salmo, el número del salmo y el versículo. Y dijo, y me senté en mi escritorio y había un papel, uno de estos que uno hace notas, había anotado en un papel el mismo salmo, otro versículo, pero en el mismo salmo ahí al principio. Y dijo, y lo leí, y ya cuando él empezó a contarme, ya no pudo hablar porque empezó a temblar y a llorar y a llorar y a llorar. Y lloraba él a sus 14 años contándome que Dios lo tocó, que se reveló, que se mostró a él. Entonces yo sé que esas cosas tan pequeñas, a lo mejor en algunos casos, marcan la vida de una persona, y es mi oración y es mi clamor y es mi anhelo. Mi mayor anhelo es que cuando estoy compartiendo la palabra con ustedes, Dios puede hacer algo en sus corazones y en el mío también, de revelarse a nosotros, de hablarnos, de tocarnos con su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permiso, voy a hacer algo, romper el protocolo, voy a buscar el agua, que se me duele la garganta. ¿También es mía? Ok, tengo harta agua. Ok, les cuento, en Suiza yo soy muy bueno para tomar bebidas dulces, entonces los suizos son muy sanos, y siempre que yo estoy tomando algo dulce me miran con una cara así, y yo estaba a punto de tomar la decisión de empezar a tomar solo agua, y tuve que ir al doctor por otro asunto. Me hizo unos exámenes, porque me mareé un día, me hizo unos exámenes a la sangre, y el doctor me dijo, ¿sabe qué? Usted pierde azúcar muy fácil de su cuerpo, entonces le recomiendo que de ahora en adelante siempre ande trayendo bebidas dulces con usted. Hay té helado, bebidas y cosas por el estilo. Así que ahora cada vez que alguien me mire en Suiza, digo que el doctor me dio permiso. Así que ok. Quiero hablarles de Hebreos capítulo 11. Titulamos generalmente este texto los héroes de la fe, pero yo estoy seguro que si ellos escucharan y supieran que nosotros les pusimos ese título, no estarían muy felices, porque no se sentirían a sí mismos héroes. Sin embargo, ellos sí son un ejemplo. Este es un título que le pone la Biblia incluso, ¿cierto? Héroes de la fe, y son héroes en ese sentido, que nos inspiran, que nos muestran. Y yo quisiera hablar un poco de ellos hoy día, un poco del capítulo 11 de los Hebreos. Algo que probablemente el 99,9% de los que estamos aquí ya ha escuchado o incluso se lo sabe de memoria. El primer versículo, la Reina Valera, Hebreos 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera. La Nueva Versión Internacional dice, es la garantía de lo que se espera. Y este versículo, que es con el cual comienza el libro de los Hebreos, es un versículo que por muchos años yo pensé que lo entendía completamente, pero cada vez el Señor va siempre con su palabra mostrándonos y llevándonos más y más profundo. Quiero que usted y yo pongamos nuestros ojos y nuestra atención en la palabra esperar. Porque la fe que está hablando el libro de Hebreos no es cualquier fe. Porque la gente común y silvestre y secular y en cualquier área utiliza la palabra fe a menudo. Podemos tener fe en diferentes cosas. En el sentido semántico de la palabra fe se utiliza en diferentes conversaciones como algo que te da a entender que crees, que va a pasar, que sí va a suceder, o que puedes confiar en algo. Pero la fe de la cual está hablando el libro de los Hebreos es mucho más profunda que esa fe que en nuestro idioma, en nuestro vocabulario normalmente tenemos, porque la fe de la cual está hablando el libro de los Hebreos es una fe que no viene del hombre, es una fe que, como dice también la misma Biblia, es una fe que viene de Dios.
Porque la fe viene de Dios. La fe es algo que Dios deposita en nosotros. En las cartas apostólicas también se nombra a la fe como un don de Dios. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. La fe no es simplemente el autoconvencimiento de algo. No es como ponerse a decir: yo voy ahora, de ahora en adelante voy a creer que existen los unicornios, por lo tanto me concentro y hago como que sí, y al final allá bien en el fondo adentro yo sé que en realidad no creo en eso. La fe no es eso. La fe no es autoconvencimiento, no es un proceso psicológico que uno se diga: ya no, es que sí, Dios existe, Dios existe. Eso no es fe. La fe es una certeza. Eso quiere decir que aunque vayas profundo hacia abajo, no vas a encontrar, como en el caso burdo que di del unicornio, no vas a encontrar un lugar donde en realidad no crees. La fe no es así. La fe que viene de Dios es una certeza, es una garantía, es que no hay una duda, está allá adentro, es algo que viene de Dios. Yo sé que puede sonar a veces como un poco utópico, inalcanzable, pero la fe que viene de Dios es así. Es algo que se mete aquí adentro de ti y que sabes que Dios es real y que Dios está ahí en eso. Esa es la clase de fe que Dios quiere depositar, siempre ha querido y está haciéndolo y quiere hacerlo en nosotros, en su iglesia. Esa es la clase de fe que sostiene a la iglesia. Esa es la clase de fe que Dios está poniendo en nosotros, en este crecer con Dios, en este caminar con Dios. Pero yo les mencioné recién la palabra esperar. Porque cuando avanzamos por el capítulo 11 y empezamos a ver todos los ejemplos que el escritor de Hebreos nos da, él comienza a hacer un recorrido cronológico a través de las escrituras. Comienza a hablar desde el principio y no se queda en uno, va dando un paso. Y primero comienza y dice desde el principio Abel, después va a Enoc y comienza a hacer un recorrido histórico cronológico por la historia de Dios. Y él nos empieza a mostrar en el contexto. Si podemos leer el capítulo entero, comenzamos a ver que todos ellos estaban esperando algo. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Porque cada uno de los hombres y mujeres que son mencionados en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 de los Hebreos, eran hombres y mujeres que tenían claridad, tenían certeza de que había algo más. Había algo más allá adelante, hacia el futuro, algo de Dios. Sabían que habían promesas de Dios y estaban esperando aquellas promesas. Y sabes que la fe de ellos era tan real que murieron algunos o todos murieron sin alcanzar lo prometido. Eso puede sonar en la mente normal y mente natural: wow, qué fome, que no alcanzar lo prometido. Pero la fe que viene de Dios sostuvo a todos esos hombres y a esas mujeres porque pudieron esperar lo que Dios se les había prometido, y aunque no lo alcanzaron en esa vida, saben que hay un propósito de Dios del cual vamos a hablar en este momento. La fe de Dios les dio a ellos una certeza de lo que se espera, de lo que Dios ha hecho, de que Dios tiene un plan. Cuando haces el recorrido histórico, como dije recién, a través de la Biblia, te das cuenta que Dios ha estado construyendo su propósito, avanzando en su propósito. En Isaías, Dios dice: mi propósito se cumplirá, haré todo lo que yo quiero. Dios se pone un propósito y tiene un propósito, un plan, y Él lo va a cumplir. Él dice ahí mismo en Isaías 46, si no me equivoco, dice: yo soy el que anuncio el fin desde el principio. Dios se puso un plan, una meta, un propósito, y está caminando en esa dirección de cumplir ese propósito. Y todos estos hombres y mujeres que nos habla el libro de los Hebreos capítulo 11 son hombres y mujeres que no estaban esperando simplemente sus propios deseos egoístas, no estaban esperando el cumplimiento
cumplimiento de sus propios sueños. Fueron hombres y mujeres que saben lo que estaban esperando el cumplimiento del sueño de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. Estaban alineados con Dios, en la misma línea, en la misma dirección con Dios. Sus sueños, su mirada, su espera estaba puesta en el reino de Dios, en lo que Dios ha prometido hacer. El hecho de que seamos conscientes o no seamos conscientes de que Dios tiene un propósito no cambia el hecho de facto que Dios tiene un propósito y tiene un plan. El hecho que ignoremos quizás muchas cosas no cambia la realidad de que Dios ha comenzado un plan desde la eternidad y ha ido por todos estos siglos y lo sigue cumpliendo hoy día en el 2019 y lo va a seguir cumpliendo hasta terminar lo que Dios se propuso. Estemos conscientes o no, Dios lo está haciendo. El apóstol Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, hablándole a los judíos, les dice: el Señor que fue llevado a los cielos, dice, es necesario que el cielo lo retenga o esté allá arriba en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Yo quiero decirte, hermano, hermana, Dios está caminando en esa dirección, restaurando todas las cosas hasta cumplir el sueño que tuvo en la eternidad. La vez pasada que yo estuve aquí, hace unos meses atrás, hablé de algo parecido, de esto, de lo eterno y de mirar hacia allá. Yo me frustré. Quiero contarte esto. Estamos en casa, estamos en familia. Yo me frustré porque yo sé que el Señor me empuja a hablar de aquello, me empuja a hablar de aquello. Hoy estuvimos toda una tarde haciendo un estudio, un seminario acerca de Israel y cosas de la Biblia en esa dirección, y todo lo eterno, mirar hacia allá, hacia el plan, hacia el cumplimiento. Y yo me frustré y dije: Señor, yo quiero hablar de pasos prácticos. En Suiza, en las iglesias, los pastores siempre, cuando tenemos reunión para definir las predicaciones, siempre tienen este condimento, este ingrediente de decir: la predicación tiene que tener pasos concretos, tiene que algo para el día a día, para la aplicación y todo esto. Y entonces de pronto yo siento a Dios moviéndome a hablar de lo eterno y digo: wow, ¿cómo aplicar eso en algo práctico en el día? Pero siento ese empuje de Dios a continuar hablando y recordándole a la iglesia que nuestro llamado es a poner los ojos en lo eterno, porque es lo eterno lo verdadero, es lo eterno lo que permanece. El apóstol Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todo lo que vemos es temporal, todo. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Me fui con mi frustración, recuerdo la vez pasada, y fui orando y hablando con Dios. Y tuve que ir a Iquique, estaba en Iquique en la noche orando, frustrado, decía: Señor, tenía una pelea, una lucha interna con Dios. Porque además sentía y todavía siento a veces esa desconexión con algunos hermanos o hermanas, no aquí en general, como ya está hablando de cosas tan etéreas, tan en el aire. Entonces siento esa desconexión, esa incomodidad de no agradar a algunos. Entonces esa frustración interna de decir: Señor, pucha, ¿por qué tengo que hablar de esto? Quiero hablar de estas otras cosas. Ese día estaba en Iquique, me acosté. Al despertar al otro día en la mañana, la habitación, la pieza donde estaba una presencia de Dios muy fuerte, muy fuerte. Desperté y la presencia de Dios estaba tan fuerte y comencé a llorar y a sentir la presencia de Dios. Y Dios comenzó a hablarme acerca de esto. Y Dios me habló acerca de esto, y quiero decirte hoy día, Dios me habló acerca de la iglesia. Y yo sé que no se refería a Red Vida, se refería a su iglesia aquí en Rancagua. Dios empezó a decirme: quiero que hables de eso. No puedo, estoy tratando de explicarlo con palabras, ¿ok? Pero era Dios diciéndome: quiero que hables de eso, porque la iglesia está tan apegada a las cosas de este mundo, tan apegada. Y sabes que veía como un niño, mientras Dios me hablaba, yo veía como que era la iglesia como un niño aferrándose a un juguete que no lo quiere soltar, un juguete que no quiere que se lo quiten, que es mío. Y veía esa imagen mientras Dios me hablaba, una iglesia que está apegada a las cosas de este mundo. Y Dios me mostraba no solo cosas de materiales, de físicas o de dinero o de lucro, de cosas por el estilo. No, tenía que ver también con posición, con estatus,
con reputación, con el respeto de los otros, con la gloria de los hombres, con el tener la aceptación, con el estar reconocido, no solo en la iglesia, sino en nuestras vidas, en nuestra familia o en el trabajo, no lo sé. Y Dios me hizo una pregunta o me dijo algo tan claro. Yo digo esto con temor de Dios, porque yo creo que decir Dios me habló cuando Dios no habló es algo delicado, y yo lo digo con mucho temor de Dios. Escuché a Dios decirme ese día: pregúntales qué harían si se los quito. Pregúntales si me servirían si se los arrebato, porque yo les di lo que tienen. Yo les puse allí, yo les entregué. Y Dios me decía: pregúntales si me servirían de la misma manera, si lo que han logrado, si lo que han alcanzado, si lo que han tenido, yo se los quitara. Porque yo soy el que los di. Escuchaba yo al Señor hablar de esa manera. Y vuelvo a decir, esto es para la iglesia y lo estoy diciendo en manera profética para la ciudad, para la iglesia de Rancagua. Porque de alguna u otra manera nuestros ojos tan fácilmente comienzan a ponerse en las cosas de este mundo. Y vuelvo a decirlo, no solo en lo material. Jesús dijo: gloria de hombres no recibo. Esa necesidad que tenemos de ser alguien, de alcanzar algo, de tener una cierta reputación o un cierto poder. Dios me estaba moviendo en esta dirección a recordarle, y hoy día estoy aquí para recordarle a la iglesia que el llamado de Dios es a poner los ojos en las cosas que realmente tienen valor, en las cosas eternas. Hubo un hombre en la Biblia, Jesús contó, que atesoraba y llenaba graneros y mandó a construir más graneros para seguir atesorando. Y dice el Señor que en la noche viene una voz que le dice: necio, mañana vienen a pedir tu vida. Mañana vienen a pedir tu vida. Vivimos nuestras vidas como si fuéramos a vivir no sé cuántos años más, cuando en cualquier momento el Señor puede hacer sonar la campana y decir: tiempo. El Señor nos está llamando, el Espíritu Santo está llamando a la iglesia a poner los ojos en lo eterno. Y cuando hablo en lo eterno, yo sé que suena un poco tan abstracto o ambiguo, pero eterno no es solo pensar en el futuro y en el cielo o en lo que va a pasar en la vida eterna cuando muramos. Lo eterno tiene que ver con todo lo que Dios está haciendo. El reino de Dios aquí y ahora es eterno. El reino de Dios aquí y ahora es eterno. Lo que Dios ha hecho en su palabra, cuando estudias su palabra, de cómo Dios a través del Antiguo Testamento levanta a Israel, escoge un pueblo, hombres como Abraham, lo que hace con la iglesia, con los apóstoles, las enseñanzas, son cosas eternas. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín. Abel ofreció un sacrificio al mismo tiempo que Caín. Todos sabemos la historia. Y Abel murió, fue asesinado por su hermano Caín. Si tú lees en los evangelios, Jesús menciona a Abel como un profeta, incluso cuando le dice a una generación: toda esta generación es responsable por haber asesinado a los profetas, por haber matado a los profetas. Desde el principio, Abel es el primer mártir. Abel es el primer hombre, la primera persona en la historia del plan de Dios que muere por la causa, y permíteme decirlo así, muere por la causa del evangelio. Es el primer hombre que por agradar a Dios pierde su vida. Es el primer hombre que pone sus ojos en lo que realmente tiene valor. Caín y Abel sabían, cuando Dios les pidió un sacrificio, ellos sabían a qué Dios se refería, sabían que Dios requería un sacrificio, un animal presentado allí, ambos lo sabían. Pero Caín pensó: yo hago las cosas a mi manera, total me tiene que aceptar, yo le doy lo mejor de mi punto. Hizo las cosas de su propia lógica y por eso no agradó a Dios. Abel prefirió escoger a Dios y decir: Señor, voy a darte lo que tú pides, de la manera como tú quieres, es a tu manera, no es a mi manera. Y por causa de eso él después murió. Abel también representa
los juicios de Dios por la sangre de los mártires que ha sido derramada a través de toda la historia. Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero lo quiero mencionar. Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos cuenta que cuando el Señor abre el sexto sello, se ve, dice, delante del altar o debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados, de los que habían derramado su sangre por la causa del testimonio, por el testimonio, porque habían retenido la palabra y lo que ellos creían. Y ellos, en ese capítulo de Apocalipsis, dice que ellos le clamaron al Señor y dijeron: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicia? Y la Biblia dice allí que les fueron entregadas ropas blancas y se les dijo: esperen, porque aún ha de cumplirse el número de sus consiervos que tienen que morir de la misma manera. Y la sangre de esos mártires es aquella que está clamando a Dios por justicia. Cuando Caín mató a Abel y después Dios se aparece a Caín, le habla y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y desde ese tiempo hasta hoy Dios está esperando por ese día cuando Él va a hacer justicia por aquellos que han derramado su sangre. Entonces Abel es una sangre que habla, es una sangre que todavía nos recuerda aquello, y el mismo libro de Hebreos lo dice. Luego nos habla de Enoc en el versículo 5 y 6. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, dice Génesis, tenía una relación constante con Dios, una intimidad con Dios. Versículo 7 nos habla de Noé. Nos recuerda a Noé que por la fe justificó a sí mismo y a su familia y condenó al mundo por causa de esa fe. El libro de Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 8 al 10, nos habla de Abraham, y en este quisiera detenerme. Habla Abraham, versículo 8 al 10. Si lo puede escuchar, por favor. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham, a pesar de que Dios le entregó y le prometió y le dio esa tierra, y Dios le dijo: mira para allá, todo esto es lo que te voy a dar, camina por esta tierra porque esta tierra te daré a ti y a tus descendientes. Abraham no escogió construirse una casa, Abraham escogió vivir en tiendas, en carpas, y así vivió como un nómade en la tierra de Canaán. Luego fue hasta Egipto, luego volvió y vivió de esa manera. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en esta tierra, él estaba esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Tenía sus ojos puestos en lo eterno. Y luego el libro sigue hablando de la fe de Isaac, de Jacob, de José. Luego en el versículo 24 hablamos de Moisés, vemos a Moisés. Y dice lo siguiente: por la fe, por esa misma fe, Moisés, ya siendo adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Renunció a la posición que él podía obtener por ser llamado hijo de la hija del faraón. Renunció a lo que el mundo le podía ofrecer. Renunció a que ese lugar en su corazón lo ocuparan aquellas cosas, y prefirió y escogió sufrir con el pueblo, con sus hermanos. Hace algunos años atrás, estaba orando y estaba leyendo la tentación de Jesús, cuando el diablo se presenta ante Jesús en el desierto
luego del bautismo de Jesús, y el diablo le dice: mira, todos estos reinos de este mundo son míos y se los puedo dar a quien quiera. Te los voy a dar si tú te postras y me adoras. Cuando yo estaba leyendo y orando acerca de esto, fue como Dios preguntándome la siguiente pregunta que yo te quiero preguntar a ti hoy día. La pregunta fue: ¿existe algo que el diablo te pueda ofrecer y que sea capaz de quitar tu mirada de Dios? Quizás no abandonar a Dios, pero abandonar su llamado, su propósito, su plan. ¿Existe algo en este mundo? Porque eso es lo que hizo el diablo ante Jesús. Le dijo: mira, todos estos tesoros me pertenecen y se los puedo dar a quien quiera. Te los doy si tú me adoras. La pregunta es: ¿existe algo? Porque por fuera podemos ser muy buenos cristianos, y esa pregunta a mí me caló muy profundo por años. Porque por fuera podemos parecer muy bien espirituales, puedo hasta predicar súper bien, pero si en el corazón, si en el fondo del corazón todavía eso no está solucionado, si en el fondo del corazón todavía hay otros anhelos, si en el fondo del corazón todavía está esa necesidad de ser llenado de algo que no es Dios, entonces tarde o temprano el diablo va a aparecer en el camino para desviar tu mirada. Entonces la fe de Dios es la que nos ayuda a poner nuestros ojos en lo correcto y a sanar nuestro corazón allá adentro. Que no haya nada en este mundo que el diablo pueda ofrecerte y que sea suficiente como para volver la mirada de Dios en otra dirección. Que no haya nada, que no tenga que llegar ese momento para tener que vivirlo. Permite antes a Dios meter su mano allí en nuestro corazón. Permite antes a Dios desnudar nuestras intenciones, desnudar nuestro corazón y mostrarnos quién soy yo realmente, qué es lo que busco realmente, qué es lo que mi corazón verdaderamente está buscando. Porque es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere sanarnos de aquellas cosas. Esta fe es la que movió a Moisés a mirar ese brillo que le ofrecía el mundo de las riquezas de ser hijo de la hija de Faraón, y a mirar el brillo de lo que es lo celestial y darse cuenta, como aquella hermosa canción dice: el brillo de este mundo se opaca ante tu luz. Darse cuenta que cualquier brillo, que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer se opaca en comparación a lo que Jesús es. Que Jesús sea tu mayor placer allá en el fondo, en el centro del corazón. Voy a decir algo delicado, pero necesario. Creo que muchos caminan ya en la edad adulta todavía albergando sueños románticos en el corazón de cómo pudo haber sido con tal persona o con tal persona el amor de su vida. Ese era el amor de mi vida, y están todavía en familia, con una familia están sirviendo al Señor, pero todavía allá adentro está alojado eso. Deja que el Señor lo quite, porque es una mentira del diablo. Deja que el Señor meta su mano incluso en aquellas áreas. Y esto no es retar, no estoy haciendo eso, por favor. Esto es el Señor corrigiéndome a mí también, corrigiéndonos a nosotros, porque Dios quiere limpiarnos, Dios quiere prepararnos, Dios quiere acercarnos a la imagen de su Hijo Jesús, y nuestro corazón necesita ser tratado por la mano de Dios en estas áreas. Moisés consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa de Dios, en el reino de Dios. Y continúa diciendo, versículo 30, por la fe cayeron las murallas de Jericó,
El versículo 31, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Y después en Hebreos 11:32 nos habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, y comienza a describirnos todo esto. El versículo 13 y 14 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Por favor, medita conmigo en esto. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Fueron hombres y mujeres entonces que a lo lejos reconocieron las cosas prometidas de Dios. Fueron y se consideraron a sí mismos peregrinos en esta tierra, porque estaban en busca de una patria. No estaban conformes con este mundo, no estaban conformes con esta vida, no estaban conformes con los logros o con las cosas que pudieran alcanzar. Tenían los ojos puestos más allá. Hay una ciudad que se llama la ciudad de Petra, una ciudad que fue excavada en la roca. Esa ciudad se demoró en construir alrededor de 800 años. Si podemos poner, hay una imagen ahí en las slides, en el PowerPoint. A mí me impresiona pensar, porque cuando leo el libro de Hebreos, capítulo 11, pienso en esto. Esta ciudad demoró 800 años o algo así. Eso quiere decir que hubo diferentes generaciones que estuvieron trabajando en ella y ninguna de esas generaciones vio la finalización total de esta ciudad. Y de alguna manera yo veo, cuando leo el libro de Hebreos 11, veo que está describiendo algo por el estilo, algo como esto. Hubo generaciones de hombres y mujeres que por fe fueron construyendo. Ninguno alcanzó a ver toda la imagen completa, pero todos fueron construyendo sabiendo que un día vendría lo prometido. Y esos son los mismos que en el próximo capítulo 12, versículo 1, dice que tenemos una gran nube de testigos que están mirando. Son esos hombres que están esperando por nosotros. Versículo 32 en adelante. ¿Qué más voy a decir? Si buscamos el 32, por fin. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y el versículo 39, y en esta parte quiero detenerme ya acercándome hacia el fin. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Aunque todos ellos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y aquí nos explica el escritor entonces por qué. Y esta es la parte quizás importante de que tú puedas llevarte a casa. ¿Por qué
todos esos hombres y esas mujeres tuvieron un testimonio favorable por su fe, pero no recibieron el cumplimiento de las promesas, y nos explica el escritor por qué. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es decir, todavía faltan hombres y mujeres como aquellos. Todavía faltan hombres y mujeres como aquellos aquí en Rancagua. Todavía faltan hombres y mujeres que se levantan en fe y están dispuestos a todo por la causa del Evangelio. Todavía faltan hombres, todavía hay hombres y mujeres que han de levantarse y predicar el Evangelio aquí en la ciudad o en otros países, en otras naciones. Todavía faltas tú. Todavía faltas tú. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Todavía faltas tú, hermano, hermana. Todavía faltamos nosotros, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que han recibido la fe de Dios, hombres y mujeres que tienen los ojos puestos allí, hombres y mujeres que están dispuestos a decir: Señor, heme aquí. Y por favor, no me malinterprete si es que suena masoquista, porque no estoy hablando de masoquismo, no estoy hablando de sufrir no estoy hablando de ese tipo de sufrimiento necesariamente que uno lo ande buscando. Dios nos ha bendecido muchísimo. Yo no tengo un peso, pero Dios nos bendice, nos ha dado cosas tan lindas. Diferentes lugares con nuestros hijos, viajando. Hemos vivido cosas muy lindas, muy especiales. Por eso no me malinterpreten, no estoy hablando entonces de intentar vivir una vida miserable. Estoy hablando de poner nuestra vida al servicio de la causa de Dios. Y sea lo que sea que Dios tenga que demandarnos, sea lo que sea que Dios tenga que pedirnos, estemos disponibles para decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Pongámonos de pie, por favor, para tener unos minutos de oración. Señor, queremos rendirnos a ti en este día. Señor, queremos rendirnos a ti en este día. Señor, aquí estamos. Señor, aquí nos rendimos. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. Quita lo que tengas que quitar de mi vida, Señor. Quita lo que tengas que quitar, lo que tengas que arrancar de mi vida, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Perdóname si suena tan difícil a veces estas cosas, pero es la realidad, es un principio del reino de Dios. Para dar fruto es necesario morir. Para dar fruto es necesario que Dios meta su dedo allí en nuestro orgullo, allí en nuestra comodidad, allí en lo profundo de nosotros. Señor, mete tu mano donde tengas que meterla en nuestras vidas. Señor, rendimos todas las áreas de nuestras vidas. Rendimos todas las áreas de nuestras vidas. Señor, rendimos cada área, todas las áreas. Sigamos orando, por favor, unos minutos.
Yo sé y yo entiendo que a veces tenemos tantos problemas y tantas situaciones, tantas dificultades de salud o de financiero, de lo que sea, que nos cuesta pensar en lo eterno. Es como necesitamos solucionar esto primero. Jorge, si supieras, a lo mejor piensas allá adentro, Jorge, si supieras por lo que yo estoy pasando, ¿cómo voy a estar preocupado de estas cosas? Si supieras lo que yo estoy viviendo, las cosas que me faltan o las cosas que estoy enfrentando. ¿Sabes qué? Yo sé, porque vivo en la misma vida que tú vives. Pero el Señor prometió y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene añadido. Todo lo demás viene cuando buscas el reino de Dios, cuando buscas ponerlo a Él en el reino, el Rey. Por favor, tómate esos minutos, si quieres, obviamente. Si alguien no desea hacerlo, no lo hagas. Pero tómate unos minutos para hablar en intimidad con Dios. Quitarnos cualquier máscara que tengamos encima y decir, Señor, este soy yo, esta soy yo realmente. Muéstranos, Señor. Llévanos a soltar esas cosas que tenemos, que hemos agarrado y que no queremos soltar, Señor. Llévanos a eso, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, finalmente quiero orar por Red Vida, por la iglesia, por nuestra iglesia. Quiero orar, Señor, por Red Vida. Una iglesia que quiere moverse en la dirección que tú te mueves, Señor. Una iglesia que está en el mover del Espíritu Santo y que quiere permanecer allí. Yo quiero orar por la iglesia Red Vida. Señor, derrama tu Espíritu Santo como nunca antes sobre la iglesia. Derrama tu Espíritu Santo como nunca antes sobre la iglesia. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, levántate, Señor, en Red Vida. Levántate, Señor, en Red Vida. Levántate, Señor. Levántate, Señor, en Red Vida. Levántate, Señor. Levántate, Señor, levántate, Señor, levántate. Levántate, Señor, es tu iglesia, es tu pueblo, es tu lugar, Señor, te pertenece, tuyo es tu iglesia, Señor. Levántate, Señor, levántate, Señor. Glorifica tu nombre una vez más. Glorifica tu nombre una vez más. Señor, glorifica tu nombre una vez más en Red Vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae sanidad a tu pueblo, Señor, trae sanidad a tu pueblo en este lugar, trae sanidad a tu pueblo, Señor. Rompe los cielos, Señor. Rompe los cielos, Señor. Rompe los cielos, Señor, y desciende. Rompe los cielos, como dice Isaías. Rompe los cielos, Señor.
nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo proclamo, Señor, en este lugar, en este día, que todo lo que has soñado para esta iglesia lo has de cumplir, Señor. Que todo lo que te has propuesto para esta iglesia lo has de cumplir, Señor. Y que no hay nada en esta vida, no hay nada en este mundo que pueda detenerlo, en el nombre de Jesús. Todo lo que te has propuesto cumplir en esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.